Para estos 60 años de vida parroquial y para estas fiestas patronales tan especiales, vividas todavía en este tiempo tan difícil para nosotros de pandemia, yo pensé qué querer entregarle a la parroquia o qué buscar para entregarle a la parroquia para que recuerden siempre, primero, pues que son una comunidad, una iglesia, y que nunca se nos olvide que somos iglesia peregrinante, que vamos en la barca de Jesucristo, en la barca de la iglesia, y que durante estos 60 años hemos peregrinado fuertemente entre tormentas y dificultades, pero también entre alegrías y gozos. Y segundo, pues saber que este tiempo que hemos vivido desde el año pasado va a ser memorable para todos nosotros, memorable que siempre va a permanecer en el hecho que siempre va a permanecer en nuestra memoria, el hecho de que durante este tiempo hayamos vivido momentos tan difíciles y complicados de tantos seres queridos y amados nuestros que han partido, tantas personas que han trabajado porque nosotros estemos bien. Esta pandemia que ha sido una tormenta difícil para todos nosotros y que aún nos cuesta entender muchas situaciones de la vida porque han partido muchos seres queridos y muchas personas que han estado ahí presentes también con nosotros. Por eso entonces yo los quiero invitar para que antes de entregarles a ustedes, comunidad de San Pedro y de San Pablo, ese recuerdo que tendrán de estos 60 años, podamos nosotros ver este video. Me van a regalar simplemente otros 8 minuticos, 8 o 10 minuticos para hacerles entrega de este regalo a todos ustedes y que yo sé que ustedes van a valorar muchísimo, van a valorar durante el tiempo que permanezcan aquí y van a seguir amando más su templo parroquial y su iglesia católica. Entonces los invito para que veamos este video. Ahora quiero entregarles esta obra del maestro Julián David García. Los invito para que miremos hacia atrás.
En estos 60 años de historia, como la familia de San Pedro y San Pablo, cuando la tormenta azota la barca de la iglesia, sentimos temor y se hace necesario una luz de esperanza. Testigos de esta noche oscura son el doctor Jesús Andrés Castaño, médico internista de la Clínica del Norte Niquía, y el enfermero Juan Diego González Yepes de la Clínica Las Américas, quienes van a descubrir el cuadro. Ellos han estado al frente de la tempestad y han entregado su vida generosamente por los hermanos en representación de aquel que da la calma a nuestras vidas. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré, podré seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Muy buenas noches. Los queremos invitar a todos para que tomen asiento nuevamente y vamos a escuchar el texto que acompañará esta obra que están viendo, que va a reposar en los archivos de la parroquia y que les va a acompañar haciendo honor a toda esa historia que ustedes ya han vivido, pero también lo que queda por vivir y todo lo que queda por resistir. Esta pintura al óleo está basada en la escena del Evangelio de Marcos 4, del 35 al 41, donde Jesús, después de haberles contado 3 parábolas, emprende con sus discípulos el viaje a la otra orilla de regreso a Galilea y se queda dormido en la barca antes de desatarse una fuerte tormenta. Los discípulos lo despiertan en medio de un gran desespero y Jesús ordena al lago y al viento enmudecer. En esta relectura, el panorama se desarrolla en medio de la tormenta como metáfora de la pandemia y de la crisis actual. Bíblicamente, el mar es el lugar del temor y un signo de mal. En el Antiguo Testamento, el mar es descrito como el gran animal o leviatán con el que, indomable, Dios juega con su dedo. Es de este modo como este ser aterrador abre su boca en imagen de la ola para tragarse la barca, del mismo modo como la crisis actual ha abierto las fauces empujándonos al terror de la deriva en este tiempo de muerte y de cuarentena. La barca es imagen de la iglesia, pero también imagen de la sociedad, creyente y no creyente, que avanza con Jesús. No con una promesa de tiempos perfectos, pero sí con la promesa de una eterna compañía solidaria de un Dios que viaja con nosotros y nos ama a todos sin excepción, al interior de la barca. Los personajes de la barca somos todos en nuestra diversidad, la que el Espíritu Santo suscita en la construcción de la vida, y en cada una de las 12 figuras se representan las diferentes formas como asumimos la crisis y actuamos en ella. El personaje más alto en la composición es la mujer de la antorcha.
Es un retrato real de una médica que ha tratado en este tiempo pacientes COVID en unidades de cuidados respiratorios intensivos en Medellín. Y con su figura se hace homenaje a todas las personas del mundo, de la ciencia y de la medicina. En sus manos carga la antorcha del conocimiento que da una luz de esperanza a la barca, personificando la primera parábola que Jesús les relata antes del episodio de la tormenta. Comillas. ¿Acaso se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No se coloca en el candelabro? Cierro comillas del Evangelio de Marcos. A su lado izquierdo, un hombre mira aterrado y pasmado la ola que empuja la barca. Este representa a quienes se quedan mirando la crisis, dando así la espalda al avance de la barca y a la luz que ilumina el camino y a la acción de Cristo. Bajando, un personaje levanta su puño enfurecido. Este representa a los poderosos del mundo y los diferentes gobiernos y malas administraciones que, cargados de corrupción, muertes, robos y mentiras, violentan al ser humano en su dignidad, sobre todo en tiempos en donde más se ha requerido de su ayuda y audacia, en tiempos de crisis. En el centro del cuadro reposa la figura con el terror mayor. Es la imagen de la humanidad violentada, despojada, desnuda, empobrecida y desgarrada en su piel a manos de su victimario. Es ella el inicio del mástil del barco, el inicio de la cruz que se levanta victoriosa diciéndole que su sufrimiento es el inicio de una nueva vida. Y en su mano derecha vemos el gesto de la solidaridad de quien no se queda en su propio dolor, sino que sale en apoyo de otros que también sufren. Los siguientes 4 personajes tienen la particularidad de aferrarse a algo con sus manos. La mujer que se aferra al ancla representa a quienes padecen de la enfermedad de la depresión. Con su figura se hace un homenaje a todos aquellos que en medio de la tormenta no han encontrado otra salida que tirar el ancla, acción que para un navegante implica la terminación de su vida, si va en un viaje en el mar. A ellos Dios también les recibe con ternura. El hombre que se aferra a la barca representa a todos aquellos quienes en medio de la crisis encuentran en la iglesia un apoyo firme del amor de Dios y en la sociedad una lucha que comprende que nadie se salva solo. El hombre que se aferra a la cruz, en imagen del mástil, es prefiguración del discípulo amado, que está firme y de pie, y representa a todos aquellos que están dispuestos a entregar la vida por el otro, aun si su pensamiento, comportamiento o creencias no son iguales. En eso se resume la vida cristiana y se resume la experiencia de la cruz, en dar la vida por el otro. El niño que se aferra a la cuerda representa la niñez del mundo, quienes son quizá los que más sufren las peores consecuencias de la crisis, las guerras, las hambrunas y el abandono. Es la imagen de la infancia que pende literalmente de un hilo, pero a su vez es la imagen de Cristo, quien como un niño está a la derecha del Padre y es heredero de sus bienes espirituales. Por eso la mano poderosa de Dios agarra la misma cuerda de la que peligrosamente pende su niño. Junto a Jesús, una mujer recostada en él se tapa la cara. Ella representa a todos aquellos que en medio de la crisis trabajan por el reino de Dios, conscientes de que el rostro que debe quedar como fruto de su trabajo es el rostro de Cristo y no el rostro propio. Del otro lado, una mujer anciana abraza a Jesús. Es quien bíblicamente se pregunta asombrada, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Con esta figura se hace homenaje a nuestros viejos, a la tercera edad, quienes en medio de la pandemia han mirado de frente a Jesús y con la luz en sus ojos y en un abrazo eterno han sido arrebatados de la barca para estar con Él. La mujer que abre sus manos con las semillas es el retrato real de una profesora de preescolar. Ella representa la segunda parábola que Jesús les cuenta antes de subir a la barca. ¿Con qué compararemos el reino de Dios?
con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace la más alta de las demás hortalizas. Echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Del Evangelio de Marcos. Hoy las semillas más pequeñas que deben cultivarse para hacerse los árboles más grandes, donde las nuevas generaciones anidarán y tendrán refugio, son dos: la niñez y la educación. Es por ello que este personaje guarda en sus manos dos grupos de semillas. El hombre que levanta sus manos es la imagen de los pobres. Son ellos los nuevos profetas que tienen el don de leer con sus manos vacías el viento que empuja la vela de la barca, es decir, quienes saben la dirección y el destino de la sociedad. Ellos, que al no tener más riqueza que su propia alma, tienen la capacidad de leer con mayor sensibilidad la historia de la salvación. Es la figura en la parte más baja en esta barca. Es la figura en la parte más baja de la sociedad. Pero paradójicamente, la primera de todas y el timón a los ojos de Dios. Dando cumplimiento a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, los últimos serán los primeros. Por último, nos queda Jesús, con dos figuras concretas en la barca. Arriba duerme tranquilo, seguro de los cuidados del Padre que está en el cielo. No hay mayor acción de confianza para el ser humano que dormir. En él se recrea la tercera parábola que Jesús narra antes de subir a la barca. Comillas, el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Del Evangelio de Marcos. De su corazón nace la nueva vida, la que la fuerza de Dios germina en la confianza de quien se ha entregado por entero. Abajo, Jesús calma la tormenta. Su brazo está llagado porque es el resucitado quien puede transmitir su paz a los vientos del pesimismo y la pena. No en vano, el saludo continuo del resucitado es: la paz esté con ustedes. En el griego original del Evangelio, calma la tormenta con la misma palabra con la que las madres calmaban tiernamente los niños para dormir. Esta figura es la única en toda la composición que mira de frente, porque la tormenta que calma no es la del óleo, sino la tormenta del corazón del espectador. Jesús se levanta en esta pintura como una columna puesta en una base triangular hecha de personas. De este modo se muestra cómo Jesús va por el camino buscando rodearse con predilección de las mujeres, los pobres y los niños. Así, la figura de Jesús que duerme, el mástil que permite el avance y Jesús llagado calmando la tormenta, nos resumen el sentido de ir en esta barca. Vamos en compañía de un Jesús que es pasión, muerte y resurrección. A los lados se encuentran Pedro y Pablo, patronos y guías de esta comunidad. Pedro a la izquierda posee en sus manos las llaves del reino de los cielos, confiadas por Jesús, en señal de que Dios confía en el hombre por encima de sus miedos, terquedades y debilidades. Lleva también consigo las redes, siendo Pedro un campesino pescador, en señal de que las redes que pescan hombres para la salvación tienen la capacidad de pescar aún en la tormenta. En esta composición, Pedro llama a Jesús con angustia desde fuera de la barca. Es el llamado humano que grita, clama y se lamenta ante el aparente silencio de Dios. El mismo llamado que hace el pueblo de Israel en todas las sagradas escrituras y Jesús mismo en la cruz en reclamo por ser escuchado. Es el Pedro que camina sobre el agua, como en el episodio en el que Jesús le invita a dar pasos por encima de un mar de miedos. El que se hunde por sus propios temores, pero lo sostiene Dios en un acto de confianza. Del otro lado está Pablo. Es la única figura que no avanza de izquierda a derecha en la composición, como lo hace la barca, sino que retrocede,
frena y se cae, como en su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco. Pablo, un hombre rico que termina por dejarlo todo e incluso hacerse esclavo por amor a la palabra de Dios, carga en sus manos la espada con la que muere martirizado en Roma por profesar su fe, y carga también la palabra que lo lleva a una aventura que le permite florecer después de haber sido un cruel perseguidor de cristianos. Va descalzo, muestra de su esclavitud, y se hunde en el mar porque también tuvo su propio episodio en una barca que se hunde en el último viaje hacia la isla de Malta. En Pablo también entendemos, con una humanidad hundida, que entregar la vida no tiene sus recompensas en la tierra, pero sí en la eternidad del Padre. Hoy se hace entrega de esta pintura a la comunidad de San Pedro y San Pablo. Ella será un llamado a resistir los vientos, a iluminar la barca, a abrazar la vida que nos espera en la otra orilla, al trabajo que conlleva sostenernos en la sociedad y en la fe, a solidarizarnos con quienes en este viaje han perdido algo, alguien o lo han perdido todo. A entender en la diferencia a entender que en la diferencia y la diversidad somos uno en la barca y que ser uno no es sinónimo de uniformidad. Y, finalmente, nos anima a aferrarnos a Cristo, que tiene desde su paz una fuerza más grande, potente, noble y arrasadora que la fuerza del mar y el viento en las peores tormentas. Muchas gracias. Pague eso.